Buenas, muy buen día. En este video voy a mostrarles uno de los periféricos que es de hecho uno de los más importantes, podría decir, dentro de un microcontrolador, un sistema embebido. Y este periférico son los timers, es el timer o contador. eh, y como su nombre lo dice, es un registro, son periféricos que nos permiten contabilizar tiempo, contabilizar sucesos, contabilizar algo, ¿no? Ahorita vamos a ver con más detalle a qué se refiere esto y la importancia de un timer. Bueno, de manera general un timer tiene esta estructura que de hecho voy a mostrarles mejor algo. Me gustaría mejor que lo visualizaran de esta manera. Un timer en general o un contador podríamos decir que es un registro de X número de bits. En este caso nosotros podemos decir que tenemos 8 bits. Entonces en este caso, al tener un registro de 8 bits con una entrada de clock, ¿no? Ya sabemos que un clock es un pulso cuadrado que tiene cierto periodo de tiempo, eh, para este timer, ¿no? Ahorita vamos a llamarle a este que es un timer o un contador. Counter. Eh, en este caso, por cada pulso de reloj, si fuera, pensemos en el diseño más sencillo donde por cada pulso de reloj que entra en este timer, tenemos un incremento en este registro, ¿no? Entonces, ¿cuántos bits tenemos? Tenemos 8 bits, entonces eso nos implicaría que el contador, este contador timer, podría contar entre 0 y 255. ¿Qué pasaría si yo quisiera contabilizar más tiempo que este, o más pulsos que solamente estos 256 posibilidades? Quizá yo podría tener timers en cascada o contadores en cascada. Yo podría tener tal vez un timer de 8 bits, voy a ponerle aquí timer de 8 bits, pero antes podría tener otro timer o un contador, llámenlo ahorita de las dos formas, de 8 bits. Y resulta que a este es al que le llega el clock. Imaginemos que aquí antes de la salida del clock tenemos un pequeño circuito, ¿sí? Un circuito lógico de compuertas AND, OR y otras, que lo que va a hacer es estar comparando si, a ver, permítanme, este de aquí va a estar comparando si el valor de este registro ya llegó a su máximo. Pensemos entonces que cuando llega al máximo, al 255, resulta que este circuito lo que hace es sacar un pulso por aquí. Mientras no llegue a 255 o llega a su máximo, no va a sacar un pulso, va a estar en cero, ¿no? Y cuando esa comparación se dé, va a sacar este pulso cuadrado. Entonces hasta ese momento el segundo timer va a incrementar en 1, ¿no? Estaba en cero y va a pasar en 1. Nuevamente el contador de la izquierda va a empezar desde cero otra vez, va a llegar a 255, la comparación se vuelve verdad y este va a incrementarse a 2. Y nuevamente este va a empezar en cero y así sucesivamente. Entonces yo ya podría contabilizar aquí hasta 256 eventos, ¿no? O 256 pulsos de reloj, aquí otros 256, ¿no? Que en realidad es el 0 a 255 del que hablamos aquí, y así sucesivamente si yo quisiera agregar más timers y más timers y más timers. Imaginemos que tenemos un clock que tiene una frecuencia, o un periodo más bien, de un segundo. Eso quiere decir, con un solo registro, sí, con un solo registro, con un solo contador, yo podría contar hasta 256 segundos. Pero imaginemos que necesitamos medir
o monitorear procesos o sucesos que duran más de ese tipo. Entonces probablemente sería útil tener estos dos registros de manera que yo pudiera pues tener 256 por 256, ¿no? Que me da una cantidad ahí más grande, que no, ahorita no tengo la cuenta, pero de esa manera yo podría tener por 256 por 256 tantas veces como registros de estos tenga yo habilitados. ¿Sale? También en los PICs, en los microcontroladores, pues no necesariamente son de 8 bits. En nuestro caso son de 8 bits porque el PIC es de 8 bits, ¿no? Sin embargo, físicamente se pueden construir timers de 16 bits juntando simplemente este, dos registros de 8, ¿no? Y tenemos uno de 256, o poner varios registros en cascada para tener pues conteos más grandes, ¿no? Entonces, siguiendo esta idea, es que quiero mostrarles en realidad que un registro tiene esta estructura de manera general, ¿sí? Un registro, perdón, un timer dentro de nuestro PIC tiene esta estructura en general, donde tenemos un prescaler, un postscaler y el timer o el registro principal, que usualmente es de 8 o de 16 bits en los microcontroladores de 8 bits. El prescaler no es más que el timer o el contador en cascada que ahorita les mostré, que podría ir previo al registro principal. El postscaler no es más que otro timer o contador que va igual en cascada, posterior al timer, ¿no? Dentro del PIC, solamente, un, solamente uno de estos es el que podemos manipular al 100%. En este caso es el de en medio, ¿sí? Y ese registro yo lo puedo escribir, yo lo puedo leer en cualquier momento. Los registros que están en cascada, los contadores que están en cascada, el pre y el post, solamente puedo definirle la relación de conteo que va a tener con el siguiente registro, ¿no? En el caso del prescaler yo le puedo decir qué relación va a tener con el timer. ¿Qué significa esto de la relación? En el ejemplo que ahorita les dibujé, les puse un ejemplo donde la comparación era con 256. Es decir, hasta que el prescaler llegaba a su máximo, hasta ese momento salía un pulso hacia el timer. Pero puedo yo, el PIC, el microcontrolador está diseñado de tal manera que yo puedo tener distintos comparadores. En el ejemplo que les dibujé era este de aquí, de 256, pero yo podría tener una escala de 1 a 1, incluso, ¿no? 1 a 1 sería que por cada pulso que entra al prescaler entra el mismo pulso aquí. El 1 a 2, por cada dos pulsos que entran aquí, uno sale aquí, ¿no? Y de esa manera yo podría estar jugando con estas escalas, con estas relaciones, para especificar de mejor forma el tiempo que yo quisiera contabilizar, ¿sí? PostScaler es exactamente lo mismo, solo que está posterior al timer. Ahora bien, no todos los timers tienen los tres registros. Va a haber timers que solamente tengan el puro timer principal, ¿no? Habrá timers que tengan prescaler, habrá timers que tengan solo postscaler, habrá timers que tengan los dos. Entonces, dependerá el uso que se le vaya a dar o la necesidad que tengamos del sistema para definir cuál es la mejor opción. Ahora bien, también un timer, eh, aquí donde dice source signal, no necesariamente es una señal de reloj. Pueden ser cualquier señal que se comporte de la misma manera que lo haría una señal de reloj, ¿no? Pulso arriba, pulso abajo. Puede ser el reloj mismo del sistema, puede ser un reloj externo, puede ser un simple botón, ¿no? Donde yo esté contabilizando cada vez cuántos pulsos le estoy dando al botón, ¿no? Y eso te va a generar un pulso cuadrado y eso lo puedo yo contabilizar. Por eso es que tienen nombre entre timers y counters. Yo puedo contabilizar tiempo, ¿no? Si sé el periodo de esta señal, eh, tendría que ser periódica, por supuesto. Si sé ese periodo, yo podría contabilizar tiempo, ¿no? Si son pulsos que no son periódicos, ¿no? O una señal que no es periódica, yo podría contabilizar el número de pulsos que se van generando. Bueno,
Permítanme un momento. Ahora, ¿qué timers tenemos? Por ejemplo, en el PIC que hemos estado usando en este curso, tenemos cuatro timers, particularmente timer 0, timer 1, timer 2 y timer 3. Ahorita voy a explicar el timer 0, el 1 y el 2, porque particularmente son como que los tres tipos de timers que tenemos. Como les comentaba, todos tienen en general la misma estructura, sin embargo, cada uno de los timers, dependiendo si es 1, 2 o 3, va a tener ciertas diferencias que lo hacen especial en su función. El timer 0, algunas de sus características es que puede ser timer y contador, ¿sí?, de 8 o de 16 bits, usando clock interno o clock externo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo contabilizar tiempo usando el reloj del propio del sistema, o yo puedo contabilizar tiempo usando un reloj externo, o yo puedo contabilizar número de pulsos de algún evento, botonazos, cuántas veces abren y cierran una puerta, cuántas veces pasa una persona a través de un sensor infrarrojo, ¿no?, para contabilizar gente que va entrando a algún lugar. Ese tipo de cosas yo las puedo hacer. El timer 0 es de lectura y escritura. Yo puedo leer el valor que está guardado en el timer o puedo escribirle cualquier valor que se me antoje. Por supuesto, dentro de los 8 bits o 16 que tenga el registro. Particularmente, este timer solamente tiene un prescaler. Y el punto 4, ahorita más tarde, bueno, más bien en otro video vamos a definir qué es una interrupción. Pero ahorita les puedo decir que el timer 0 tiene una interrupción por desbordamiento cuando pasa de su máximo. Esto es su valor máximo, FF, ¿no?, o 255. Cuando pasa de ese a iniciar nuevamente en 0. Una interrupción no es más que una forma de avisarle al micro, al sistema, que algo pasó, ¿no? Y en el caso del timer 0, ¿qué fue lo que pasó? No se desmayó, más bien pasó de su máximo a iniciar otra vez. También este timer 0 tiene la peculiaridad de que nos permite seleccionar el flanco con el que va a empezar a contabilizar. De hecho, no creo que aquí me deja escribir, no. Ahorita los ejemplos que les puse, pues es de un pulso que empieza abajo, sube, ¿no?, baja, sube, y de hecho la mayor parte de las veces nosotros usamos el pulso de subida para, pues, detectar algo, ¿no?, un botonazo, en este caso el reloj del sistema. Pero yo le puedo decir perfectamente a este timer si quiero que detecte pulsos de subida o quiero que detecte pulsos de bajada. Así de simple. Este diagrama es el diagrama a bloques de lo que sería el timer 0. De hecho, vamos a regresar más adelante. Me gustaría mejor explicar un diagrama un poquito más simple, de tal forma que el del timer 0 lo podamos entender más claramente. Bueno, ¿cómo podemos configurar el timer 0? Nuevamente les comento que, como todo periférico dentro del PIC, tiene registros asociados que permiten su control, su manipulación, su configuración. Esos registros están en la memoria de datos, es decir, la memoria RAM de nuestro micro. Dicho eso, quiere decir que al estar ahí en esa memoria, yo puedo modificarlos en el momento que yo quiera. Quizá dentro de MPLAB yo puedo decidir una configuración inicial. ¿Sabes qué? Yo quiero que funciones con un clock interno, que uses pulsos de subida, que tengas un prescaler de tanto, ¿no?, de una relación de 1 a 2. Pero perfectamente yo en el transcurso de mi ejecución, ¿no?, de la ejecución del programa, yo podría cambiar esa configuración. ¿Qué registro normalmente yo puedo usar? Como bien saben, MPLAB y Code Configurator tienen ya funciones designadas para hacer estos cambios, pero nunca está de más saber qué registros son los asociados al timer 0, como para saber qué moverle, cuándo moverle y dónde moverle, ¿no? El registro principal que tiene el timer 0 para poder ser manipulado es el option reg, ¿no? Y algunos de los bits que tiene ese registro son 8 bits, ¿no? Cada uno de esos bits tiene una función en particular. Por ejemplo,
El bit 5, si yo le pongo un 0, quiere decir que el timer va a usar el reloj de instrucción, ¿sí? No el reloj, no el, perdón, el ciclo de instrucción como su clock, no el ciclo del reloj del sistema, ¿no? Recuerden que el ciclo de instrucción es 4 veces más lento que el ciclo de reloj. Entonces, si yo le pongo un 0 en ese bit 5, usa ese clock. Si yo le pongo un 1 en ese bit 5, va a buscar o va a esperar que ese pulso que lo hace activarse, ¿no? Esos pulsos de subida y bajada, esté en el pin T0CK1. Ese pin físicamente está asociado a un pin físico del PIC. ¿No? Simplemente es cuestión de buscar ese nombre dentro de MPLAB, dentro del Code Configurator o dentro del datasheet y verificar qué número de pin es ese. Y si yo quiero usarlo, simplemente le tendría que conectar ahí el generador, ¿no? El periférico, el artefacto, el dispositivo que va a generar los pulsos para que este timer funcione. Por ejemplo, un botón, ¿no? El bit 4, por ejemplo, nos permite definir si quiero pulsos de subida o bajada, qué quiero detectar, pulsos de subida o pulsos de bajada. El bit 0 al 2, estos 3 bits me permiten definir la escala, ¿no? La escala del prescaler que podemos usar. Si yo le pongo 3 ceros, va a tener una escala de 1 a 2. Si yo le pongo 3 unos, va a tener una escala de 256. Eso es lo que respecta al timer. Perdón, al timer 0. Timer 1, nuevamente, otro timer que tiene casi la misma configuración física. Particularmente el timer 1 está diseñado para tener 16 bits. También sirve como timer o como contador. Eso quiere decir que puedo contabilizar tiempo o puedo contabilizar eventos. Está conformado de dos registros, por lo mismo de que es 16 bits. Entonces esos registros podemos identificarlos como TMR1H y TMR1L. También es de lectura y escritura. Solamente tenemos prescaler. La interrupción de desbordamiento en este caso, al ser de 16 bits, es cuando pasa de su máximo FFFF hasta el 0000. En el modo de contador solamente detecta flancos de subida. No le puedo decir que a mí que quiero detectar flancos de bajada. Este diagrama es un poquito más simple. De hecho, como anteriores ocasiones les he comentado, los pines, o en el diagrama, los bloques que tienen esta cruz, significa que están asociados a un pin en físico, ¿sí? En este caso, este pin, por ejemplo, es el RC0. Bueno, puede tener estos tres nombres, ¿no? RC0, T1 OSO y T1 CK. Tenemos otro pin, el RC1. ¿Qué permite este clock, este timer? De hecho, me voy a pasar aquí. Y si lo notan en el bit número... A ver, déjenme ver. Aquí está. En el bit número 1 tenemos el bit este MR1CS, ¿no? Que es el timer 1 clock source. Es decir, en este bit nosotros vamos a especificar qué reloj es el que va a usar como fuente, ¿no? Del pulso. Si le pongo 0, va a usar el clock interno del PIC, FOSC entre 4, es decir, el ciclo de instrucción, ¿no? Que es la frecuencia del oscilador propio del PIC que nos está usando en nuestro caso de 16 megas entre 4. Si yo elijo un 1, tengo la posibilidad de tener un clock externo, ¿sí? Que detecta pulsos de subida. Un clock externo conectado a este pin, el RC0, ¿sí? De hecho, es este de aquí. Ahora bien, si yo conecto aquí un generador de funciones, ¿no? Un botón o un oscilador, ¿no? Como el del PIC, un cristal, seguramente ustedes han escuchado los osciladores de cristal, que breviario cultural son cristales de cuarzo, ¿no? Que físicamente se diseñan con ciertas dimensiones, ¿no? De tal forma que ese cristal de cuarzo
tiene una propiedad de que cuando se le inyecta una corriente eléctrica, el oscilador empieza a vibrar físicamente. Y esa vibración genera un voltaje. Y ese voltaje es una oscilación periódica que puede ser muy específica. Es decir, se diseña de tal forma que puede ser una oscilación muy específica, muy exacta, 4 megas, 16 megas. Probablemente en ejemplos o en otros cursos que han tenido, han escuchado de osciladores de cristal que tienen esas frecuencias. Ahora bien, como les mencionaba, este oscilador de cristal, yo, para que funcione necesita un voltaje. Se le necesita inyectar un voltaje para que empiece a vibrar. Pero si yo no quiero un oscilador de este tipo de cristal y quiero ponerle un botón, pues yo no necesitaría ese voltaje, simplemente quiero inyectar el botón. Entonces, este timer tiene las dos posibilidades. Podemos activar este circuito o podemos no activarlo. De hecho, el bit número 3 es timer 1 oscillator enable. Si está en 1, se activa el circuito para el oscilador de cristal y si no, se apaga. Y perdón, aquí está. Entonces, yo puedo activar este circuito, estos dos componentes, de tal manera que yo pueda conectarle aquí afuera un cristal, perdón, o simplemente los apago y la señal pasa directo. ¿Sale? Si lo notan, aquí está el bit de si quiero el oscilador interno o si quiero el oscilador externo. Y dentro del oscilador externo tengo la posibilidad de activar el oscilador, bueno, activar el circuito para el oscilador cristal o desactivar. De hecho, aquí en este diagrama podemos visualizar estos bits que corresponden, de hecho, a estos de acá. ¿Sale? ¿Qué otra cosa podemos visualizar en este diagrama? Tenemos el prescaler. El prescaler puedo yo seleccionar con estos bits la relación 1, 2, 4, 8. Eso lo puedo ver aquí también en la lista de bits. T1 CKPS1. Aquí está T1 CKPS1 y el 0. Estos dos bits me permiten seleccionar entre 1, 2, 4 y 8. Aquí está. Después, esto ahorita no se los voy a mencionar, no merece ahorita tanta información. Pero por ejemplo, este timer, a comparación del timer 0, que no lo hemos analizado, pero tenemos la oportunidad de activarlo o desactivarlo. En realidad no es que detengamos el conteo, si lo notan el conteo aquí abajo pues, se mantiene, pero lo único que estamos evitando es que la señal de reloj entre al registro principal del timer. Si está en 0, al ser un AND, cualquier cosa, si tengo un 0 no pasa nada, siempre va a ser 0. Si pasa un 1, pues lo que entre aquí va a ser lo que pase, ¿no? Entonces aquí puede estar entrando ese reloj 01, 01 y va a entrar aquí y va a incrementar el registro timer. Al finalizar tenemos un bit que se llama flag o TMR1 interruption flag. La I es de interrupción, quiere decir que cuando este llegue a su máximo, como lo dice aquí la definición, tiene una interrupción de desbordamiento de FF a 00. Cuando llegue esto, este bit se va a activar. Y yo como usuario puedo usar este bit para hacer algo. Quizás estoy esperando que se desborde porque sé que cuando se desborde tal vez contó cierto tiempo, ¿no? Un segundo, supongamos. Entonces, este también yo lo puedo usar para contabilizar un segundo porque tal vez estoy en espera de que este bit esté en 1. ¿Qué ventaja me da eso? Solamente tengo que estar checando este bit, no tengo que estar checando todo el registro completo a ver cuánto tiene, ¿no? Cuánto tiene. Más adelante veremos la importancia de estas interrupciones. Otro ejemplo, ya ahorita un poquito más rápido, el timer 2 tiene la característica de ser de 8 bits. Este sí tiene prescaler y poscaler, puede ser de lectura y escritura. Tiene un registro adicional que se llama PR2, que ahorita en el diagrama van a visualizar para qué sirve. Bueno, de hecho aquí lo puse.
el timer 2, el registro del timer 2 se va a incrementar, ¿no? En uno por cada pulso que le llegue, de acuerdo a lo que le deje pasar el prescaler también, va a irse incrementando y va a llegar a un número, o más bien se va a estar comparando con el valor que tenga PR2. Y en el momento que sean iguales, se genera una interrupción, ¿sale? Un aviso, un bit de que ya esos dos registros fueron iguales y tú puedes usarlo para lo que quieras. No sé si recuerdan que el PWM usa este timer. Y de hecho estos bits PR2, como lo vieron en la teoría del PWM, nos ayudan a mantener ese ciclo de trabajo de mi PWM. Este es el diagrama. Tenemos aquí, si lo notan, este no permite selección de reloj interno o externo, algo así, simplemente nada más usa el interno. Ese reloj pasa al prescaler, que tiene estas posibilidades de relación. Ese prescaler va a pasar pulsos al timer 2 y el timer 2 en todo momento se va a estar comparando con el PR2. Los registros que yo puedo escribir como usuario, leerlos y escribirlos es MR2 y PR2. Este, por ejemplo, pues también es un bill registro. Si lo notan, no tiene ningún clock de entrada ni nada. Pero yo puedo ponerle quizá, si es de 8 bits, le puedo poner un 100. Y este 100 va a estarse comparando con el valor que tenga TMR2 o el timer 2. Y conforme el timer 2 vaya incrementando, va a llegar a 100, ¿no? Este es de equal. Esa comparación nos va a permitir, por cada vez que se compare y que sean iguales, pues va a generarse un pulso que va a pasar al postscaler y el postscaler al llegar a su máximo pues va a emitir un banderazo de, de interrupción, ¿sale? Entonces esos son los timers. Hay muchos tipos de timers también, estos son de los más utilizados dentro de Epic. ¿Qué registros tengo en el timer 2? Pues al igual que el otro. Tengo, por ejemplo, un bit encendido, ¿no? Tengo el prescaler, los bits para generar el prescaler y los bits para el postscaler. Si se lo notan, este timer es muy simple. En el siguiente video vamos a ver a qué se refieren las interrupciones.